Ah, Vamos a continuar nuestro estudio de Lucas hoy día y lo vamos a hacer en nuestro pasaje donde quedamos la semana pasada. Vamos a estudiar desde el versículo 27 de Lucas 5, así que ahí abrimos nuestra Biblia. Lucas 5, 27 al 39. Vamos a estudiar, hoy día vamos a terminar ya este capítulo. Dice así. Vamos a leer un par de versículos y luego vamos a orar para estudiar, ¿ya? Dice versículo 27, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Señor, oramos que tu palabra nos pueda hablar, Señor, de verdad, y que nosotros también respondamos, Señor, a ella. Gracias por tu amor, tu misericordia, Señor, y por llamarnos tus hijos, Señor, solo por tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada estuvimos estudiando a Jesús allí, lo vimos en una casa en Capernaum, en la casa que los estudiosos dicen que era la casa de Pedro, y allí lo vimos nosotros, enseñando a Jesús allí, y vimos un grupo de hombres, 4 específicamente, Marcos nos relata el mismo hecho, nos dice que son 4, que llevaron a su amigo paralítico a la presencia de Jesús. Y nosotros allí vimos que los amigos de este hombre realmente saltaron todos los obstáculos que ellos encontraron en el camino. Tenía una casa llena ahí, no había por dónde pasar, ni ninguna posibilidad de pasar por la puerta. Entonces ellos empezaron a ingeniárselas cómo poder pasar y pasaron finalmente por el techo. En el techo normalmente era otra habitación de las casas en esta zona y allí ellos pasaron por el techo y bajaron a este amigo paralítico a la presencia de Jesús. Y Jesús, las primeras palabras que le dice a este paralítico, si nosotros recordamos, fueron: tus pecados te son perdonados. Y entonces esto hizo saltar a los religiosos que estaban allí. Nosotros vimos que los religiosos fariseos, los saduceos estaban allí en este lugar y ellos estaban observando a Jesús y ellos estaban viendo a Jesús y estaban criticando y querían criticar a Jesús. Ellos no estaban oyendo a Jesús para recibir la enseñanza de Dios, sino para criticar a Jesús. Y creo que eso también es un punto re importante para nosotros, es ¿por qué queremos escuchar a Jesús? ¿Cuál es la motivación por la cual queremos escuchar a Jesús? ¿Es para seguir haciendo nuestra propia voluntad? ¿Es para seguir con nuestros propios pensamientos? ¿O realmente nuestra disposición es escuchar de Jesús para que Él nos transforme? Para que Él cambie mi vida. Porque Él tiene palabras de vida eterna. Claramente los religiosos no tenían esa intención. Ellos lo que querían era encontrar algo en Jesús para criticar. Y aquí encontraron podríamos decir, el argumento perfecto, porque Jesús está perdonando pecados. Y eso es algo que los maestros religiosos tenían razón en su argumento, en decir de que nadie perdona pecados sino solo Dios. ¿Ya? Ellos estaban en lo correcto en eso, pero lo que ellos están haciendo es negar entonces que la persona que tienen enfrente y a la que están escuchando, Jesús, y esto es muy importante que nosotros lo entendamos y que tú lo entiendas, Jesús es Dios. Jesús no fue simplemente hombre. Jesús fue 100% hombre, es verdad, como nosotros, pero 100% Dios también. No fue 50 y 50. No es que era medio hombre y medio Dios. Él fue completamente hombre y fue a la vez completamente Dios. Y el único que podía perdonar pecados evidentemente era Dios, pero el Hijo de Dios tiene la potestad de perdonar los pecados. El mayor problema que el mundo tiene, el mayor problema que este paralítico tenía, más allá de su enfermedad, era que tenía que solucionar primero su tema con Dios. O sea, el mayor problema del hombre es el pecado. Ese es el problema del hombre. Aunque vamos a ver que mucha gente trata de decirnos que el problema del hombre está afuera, ¿no? El sistema tiene la culpa,
mis papás tienen la culpa, la sociedad tiene la culpa, mi contexto tiene la culpa, y en realidad lo que nosotros debemos entender, que la culpa de todos los males que aquejan a la humanidad tienen un solo origen, y ese origen es el pecado en nosotros. El pecado en nosotros es el que tiene la responsabilidad de cómo el mundo es. Y eso es muy importante que tú y yo lo podamos entender. El origen, es la causa de lo que del mal que aqueja a este mundo, a la humanidad entera, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante. Por eso Jesús, cuando ve a este paralítico, le dice: tus pecados te son perdonados, porque ese es el mayor mal del hombre. Si tu vida, si tú no sigues a Jesús, si no entiendes que eres un pecador y entregas tu vida a Jesús para que Él perdone tus pecados y te limpie, puedes estar sano, puedes tener todo, pero no lo tienes nada en realidad. ¿Fija? O sea, una persona puede estar muy sana, pero sana se va a irse al infierno, ¿no? O puedes tenerlo todo, pero y aún así te vas a ir, te vas al infierno, es así. Porque el problema que nosotros tenemos que solucionar es, primero, es nuestro problema con Dios, es nuestra relación con Dios. Esa es la relación que yo tengo que arreglar primero. Y para que arregle esa relación es necesario que mis pecados sean tratados. Sean tratados. ¿Y qué pasó? ¿Que quedó sin culpa el pecado? ¿Quedó sin castigo el pecado? No. El pecado fue castigado. Alguien tenía que pagar el precio, y ese precio lo pagó Jesús de manera gratuita. De manera gratuita. Por ti, por mí. Él tomó su lugar. Por lo tanto, si quiero solucionar mi mayor problema, que es el pecado, el que me lo va a solucionar es Jesús. Él lo solucionó. Yo no lo puedo solucionar. Yo no lo puedo solucionar. Uno puede decir: yo quiero cambiar. ¿Cuántas veces uno ha dicho eso, no? No, si ahora sí. Sin Jesús no puedo. Sin Jesús no puedo. Entonces, Jesús nos enseñó que la prioridad y lo más importante y el ministerio de Él en este mundo fue venir para que nuestros pecados sean perdonados. Tus pecados te son perdonados. Y luego le da la orden: toma tu lecho y vete a tu casa. Y allí vimos nosotros la gran fe de este paralítico, porque imagínate, paralítico ¿por cuánto tiempo? Y que Jesús le haya dicho: levántate, párate. Si tú estás en cama, tú estás paralítico. Entonces él oyó la orden de Jesús y él obedeció a la orden de Jesús. ¿Entiendes? Eso es fe. Eso es fe. La fe, ¿sabes qué? Esto es importante que nosotros lo entendamos. La fe no es en Jesús, no es un salto al vacío. No es lanzarse con los ojos cerrados, así: a ver, ya voy a ver qué onda. ¿Ya? Y me voy a tirar al vacío ahí. Eso no es fe. La fe no es eso. La fe es lanzarse en algo seguro. Y la palabra de Dios y las enseñanzas de Jesús son seguras. Puedo confiar en ellas. Puedo confiar en ellas. Es como lanzarme en paracaídas. Yo nunca me lanzaba en paracaídas, pero debe ser así. Debe ser rico, la sensación así. Tú estás depositando toda tu fe en que esas cuerdas te van a sostener y ese paracaídas se va a abrir. ¿Mm? La fe en Jesús es segura, más segura que el paracaídas. Más seguro que esas cuerdas que te van a sostener y ese paracaídas que a veces no se va a abrir. Pero Jesús sí. Sus promesas son verdad. Sus promesas son seguras y no hay nada más seguro que sus propias promesas. Entonces este hombre creyó la orden de Jesús y se paró, tomó su cama, su camilla, y empezó a caminar y se fue salvo. Y glorificando al Señor, ¿no? La gran diferencia cuando Dios hace una obra y el hombre hace una obra, la diferencia es que cuando Dios hace una obra, la gloria es para Dios. Cuando un hombre hace una obra, la gloria siempre va a ser para el hombre. Jesús nunca anunció en las ciudades donde iba: vengan a mí, yo les voy a sanar. Él no hizo ese tipo de campañas. Nunca las hizo. Pero sí Él dijo: vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados. Sí dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida.
Eso sí lo dijo. Esa fue su prioridad, ¿no? Entonces lo que nosotros vemos hoy día en el verso 27 es que Jesús sale de la casa y allí Lucas no nos menciona, pero sí Marcos nos menciona en este mismo hecho que Jesús ahora se va nuevamente a la orilla del mar de Galilea. Esa es la zona donde Jesús está aquí, ¿no? Capernaum, ahora en la orilla ahí en el mar de Galilea. Esos son los lugares que el Señor Jesucristo ha recorrido con mayor frecuencia y allí nos dice el verso 27 que vio a un publicano llamado Leví. ¿Quién es este hombre llamado Leví? Nosotros en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, versículo 9, Mateo habla de este hecho y él mismo se identifica allí como Mateo. O sea que Leví es Mateo. ¿Ya? Para que entendamos más o menos, tiene estos dos nombres, Leví y Mateo. Ahora, es interesante notar lo que nos dice acá. Mateo era un judío, pero Mateo era un publicano y un recaudador de impuestos. La recaudación de impuestos es algo que todo imperio hacía. O sea, es lógico, ¿no? Si quiere sobrevivir un imperio, si quiere vivir una nación, un país, tiene que haber impuestos para que pueda solventarse el Estado y de alguna manera tener el dinero para solventar todos los gastos que tiene un imperio o un Estado. La recaudación de impuestos no es algo nuevo. En esta época, que nosotros estamos en la época de Jesús, tú cumplías 14 años y ya pagabas un impuesto solo por tener 14 años. O sea, pagabas un impuesto por ya ser mayor de edad, ¿no? 14 años. Ahora, era obligatorio pagar ese impuesto. Había otro impuesto que también pagabas por las tierras que tenías, por las propiedades que tenías, y había otro impuesto que tú también pagabas por tu negocio. Es decir, en el caso de la pesca, los pescadores, ellos de lo que ganaban tenían que dar una parte de sus, como impuestos a estos recaudadores de impuestos, a estos publicanos, ¿no? Ellos eran los que recaudaban los impuestos. También por el uso de caminos, los peajes no son nuevos, también había impuestos por usar las rutas comerciales del Imperio Romano, había un impuesto también para eso. O sea, impuestos había en todas partes y era mucho el dinero obviamente que salía de la gente, ¿no? En los impuestos. Entonces, sinceramente, nunca es grato pagar impuestos, ¿no? Nunca es muy agradable y como que la gente que nos cobra los impuestos no nos cae muy bien. ¿No? El servicio de impuestos internos llega servicio de impuestos infiernos, ¿no? Como que no nos gusta mucho. Y obviamente acá tampoco. Imagínate acá que tenían un rostro. O sea, la recaudación de impuestos hoy día tiene el rostro del servicio de impuestos internos. O sea, es algo, es una sigla que uno la tiene aquí, ¿no? Pero no hay ninguna persona a quien agarrarse por el tema de los impuestos, ¿no? En esta época era distinto. En esta época una persona era la que recaudaba los impuestos. Entonces la cara era una cara visible, era una persona a quien usted le podía reclamar. Y a quien le podía golpear si quería. O sea, era un oficio realmente muy estresante, pero que reportaba grandes ganancias de dinero. Entonces los judíos que tomaban el camino de ser recaudadores de impuestos eran excomulgados de los servicios de la sinagoga y del templo. Eran vistos como traicioneros porque trabajaban para el Imperio Romano, ¿no? Entonces tenían una reputación entre los judíos nada buena. Entonces ellos miraban a estos tipos y decían, eran muy, muy, muy mal vistos. Ahora, lo que sí, el publicano tenía una mala fama en estos tiempos. O sea, los recaudadores de impuestos tenían mala fama de quedarse con más impuestos que lo que correspondía. Ellos negociaban ahí, ellos eran corruptos, ellos lo que hacían era tratar de sacarle más impuestos a la gente porque el extra que ellos recaudaban iba directamente al bolsillo de cada uno de ellos. Entonces ellos, aparte del sueldo, tenían un dinero extra que se hacían solo de fechorías que hacían, de arreglos que hacían, de enjuagues que hacían. Entonces se enriquecían muy rápidamente. Eran personas muy ricas, tenían mucho, mucho, mucho dinero estas personas. Entonces Mateo era esta persona.
Y estaba sentado en los tributos públicos, estaba en una especie de oficina ambulante que estaba allí sentado y estaba recibiendo el dinero de los impuestos. Y eso es lo interesante que nosotros vemos aquí. Jesús lo vio y lo llama. Y sabes, eso es una cosa importante. Jesús no fue a buscar a sus discípulos a la sinagoga. Jesús no fue a buscar a sus discípulos a la iglesia, podríamos decir. Al templo en Jerusalén. ¿Cuántas veces Jesús ha ido a Jerusalén? Fue varias veces. No pensemos que fue solamente cuando fue crucificado. No, Él fue varias veces. Pero Él no fue a Jerusalén a buscar discípulos. Él fue a buscar discípulos a la calle, a los lugares comunes y corrientes. Y ubicó y vio a personas comunes y corrientes para la misión más grande que podía haber en la historia de la humanidad, que era ser discípulo de Jesús y llevar el Evangelio a todo el mundo. ¿Y a quién escogió Jesús para eso? A este tipo de personas. O sea, no había nadie más alejado de las costumbres religiosas que un publicano. No había nadie más lejos de Dios que un recaudador de impuestos. Digamos, a razón o a vista de las demás personas, de los demás judíos. No era un traidor. No merecía el favor de Dios. La pregunta es, ¿quién merece el favor de Dios? ¿Quién de nosotros lo puede merecer? No es por merecimientos. No es por merecimientos. Pero me encanta ver a Jesús porque dice que le vio. O sea, observó. Él lo estaba mirando a Mateo. De manera personal, ¿lo entiendes? O sea que Jesús nos mira a cada uno de nosotros. Jesús te quiere a ti de manera personal. Quiere tener un encuentro contigo. De una manera personal, no importa lo que pase al lado, no importa lo que el resto te pueda decir, pero Jesús está enfocado en que tú tengas una relación personal con Él, de manera personal, individual. Quiere que experimentes el amor de Él y su gracia, y esa mirada llena de amor. Yo creo que no hay mirada más llena de amor que la mirada de Jesús. No hay una mirada más llena de amor que esa. ¿Se acuerdan cuando Pedro negó al Señor Jesucristo? Y lo negó 3 veces. Y el Señor, a la tercera vez que Pedro le negó al Señor Jesucristo en uno de los evangelios, dice que lo miró. Y no lo miró con ojos de condenación. Lo miró con ojos de amor. La mirada de Jesús es una mirada de gracia y de amor para tu vida. Él quiere hacer algo en ti. No hay mirada más llena de amor que la mirada de Jesús. Hasta a un hombre que no era bien visto por el resto de la gente, ¿no? No era bien visto. Mateo, y es interesante porque Mateo era llamado Leví y era de la tribu de Leví. Si ustedes ¿se acuerdan cuando vimos Éxodo y también Levítico y todo? La tribu de Leví era una tribu sacerdotal. ¿Se acuerdan? Los levitas eran los que servían en el templo, ¿no? Era una familia de sacerdotes. O sea, Mateo venía de una familia sacerdotal, pero podríamos decir el descarriado de la familia, ¿no? Es como que tomó un oficio que iba totalmente contrario a lo que los levitas debían hacer. Entonces vemos a un hombre totalmente alejado de Dios. Así que no importa qué tan alejado tú te sientas de Dios. Lo importante es que ahora Jesús te quiere mirar y quiere que tú le sigas. Eso es lo importante. ¿Cuál fue la primera palabra que Dios le dijo a Mateo después que lo vio? ¿Qué le dijo? Una sola palabra. Sígueme. Sígueme. Así nomás, sin rodeos. Sígueme. O sea, nosotros complicamos las cosas.
más de lo que es. Pero Jesús quiere una sola cosa de ti y de mí. Una sola. Y ese fue el llamado que Jesús nos hizo y nos hace. La única cosa que Jesús quiere es una. Si nosotros hiciéramos caso de esa una sola, las cosas serían diferentes para nosotros. Y para ti y para mí. Lo único que Él nos dice es sígueme. ¿Es tan difícil eso? ¿Es tan difícil de comprender cognitivamente, intelectualmente? Jesús es súper sencillo. No perdamos el tiempo escuchando a teólogos elocuentes. Teólogos con labia, con término teológico. Escuchemos a Jesús. Jesús es súper sencillo. Él una sola cosa quiere, y es que tú le sigas. A veces te complicas, a veces decimos, ¿qué quiere el Señor de mi vida? Señor, por favor, dime, ¿qué quieres de mi vida? Aquí está la respuesta. Lo único que quiere es que le sigas. Es que le sigas. Ahora, tal vez tú has recibido a Cristo en tu vida y tú dices, ya soy salvo, ok, pero Él quiere que le sigas. ¿Entiendes lo que significa eso? Ir detrás de Él. Por eso estamos estudiando Lucas, para conocer más de Jesús y para saber dónde y cómo tenemos que vivir, porque Él es nuestro modelo. ¿Entiendes? Entonces, es algo muy simple. El primer llamado que tú y yo hemos recibido es el que tenemos que tomar para toda nuestra vida. Seguir a Jesús. Seguirlo a Él. Ese es el llamado más importante. Si tú obedeces ese llamado, es suficiente. Sígueme. He oído mucha gente decir que es complicado el Evangelio. Muchos. No, es que el Evangelio es muy complicado. Tal vez tú mismo lo pienses de esa manera. Es tan complicado esto. Pero el asunto es súper simple, no es para nada complicado. El Evangelio es seguir a Jesús. Son buenas noticias. Y es seguir a Jesús. Y tal vez dices tú, bueno, es difícil seguir a Jesús. No sé, tal vez a otro Jesús es difícil seguir, tal vez la religión es difícil seguir, pero quiero que vayas por un momento a Mateo capítulo 11, verso 28 al 30. Vamos ahí un momentito. Mateo 11, 28 al 30. Mateo 11, 28 al 30. Ahí está el pasaje si lo quieren ver. Dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. O sea, piensa esto por un momento. ¿Tú crees que venir a Jesús es ponerte otro saco de papa encima tuyo? No puede ser. ¿Entiendes? ¿Qué Jesús nos está ofreciendo? ¿Más peso o descanso? ¿Qué nos dice? Descanso. Entonces, ¿por qué pensamos que seguir a Jesús es más peso? ¿Entiende? Si seguir a Jesús, todo lo contrario, es menos peso. ¿Entiende? Y luego dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Bueno, aquí nos habla de un yugo. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis, ¿qué cosa? Otra vez, descanso para vuestras almas, no para nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo se cansa. Jesús se cansó, Jesús se quedó dormido en una barca, pero nuestra alma es un descanso. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sabe cuándo se hace difícil? Tú sabes, pues estamos en el sur, sabemos lo que es un yugo. Tú pones un buey y otro buey, ¿cierto? ¿Cuándo se hace difícil la carga para el buey? Cuando un buey quiere ir para un lado y el otro buey quiere ir para el otro. Ahí se transforma en algo pesado.
Bueno, eso nos pasa a nosotros a veces. ¿Por qué se te hace pesado? Porque tú quieres ir por tu lado. Porque Jesús te está tirando hacia un lado y tú quieres irte para otro. Ahí está el problema. No es el problema que el yugo de Jesús sea duro, difícil, ¿no? O difícil. El tema está que a veces nosotros queremos llevar el yugo para el lado de nosotros y ahí sí que se complica la cosa. Pero el yugo de Jesús es fácil cuando me dejo y me someto a Jesús. Así que seguir a Jesús no es ningún peso. Seguir a Jesús es un descanso. Jesús ofrece descanso. A veces no es que sea difícil seguir a Jesús. El punto es que a veces no queremos seguir a Jesús. Entonces, cuando no queremos seguir a Jesús, ya ese es otro tema. Pero ya estamos en un nuevo año. Yo espero que todos nosotros nos decidamos y que realmente sigamos a Jesús. Ya ven los acontecimientos en el mundo. Estamos a las puertas de que Jesús venga por nosotros. Y es muy peligroso que los cristianos no lo están esperando. Muchos ni siquiera hablan de la venida del Señor. Pareciera ser que no vaya a venir nunca. Pero Jesús viene pronto y entonces es tiempo en que ya nos podamos someter al yugo del Señor, que es ligera la carga, que es fácil, que es liviana. Entonces, Jesús lo único que nos dice y nos pide es seguirlo. Es seguirlo, nada más. La pregunta es, ¿a quién estoy siguiendo? ¿Estoy siguiendo mis pasiones? ¿Estoy siguiendo mis deseos? Ahora, muchos dicen, persigue tus sueños. Eso está muy de moda. Cumple tus sueños. Jesús dice, sígueme. Y para seguirlo a veces, mis sueños no tienen nada que ver con los sueños que Jesús tiene para mí. El seguirlo significa renunciar. Y mira lo que vemos en el verso 28 volviendo a Lucas. La respuesta de Mateo está en el versículo 28. ¿Cuál fue la respuesta al llamado de Jesús? Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. O sea, el amor de Jesús, esa mirada de Jesús a Mateo, impactó tanto el corazón de Mateo que finalmente le llevó a tomar una determinación, una decisión. Mateo tomó una decisión con el llamado de Jesús. ¿Sabes qué? Tienes que tomar una decisión respecto a Jesús. Jesús te está llamando. Y tienes que tomar una decisión. Ahora. Es urgente. Jesús te está llamando. Ahora, es importante que entendamos que Jesús, como amó a Mateo, como vio a Mateo, Jesús te ama también. Y Jesús quiere salvarte. Él te mira con esos ojos de amor, pero también Jesús necesita una respuesta de tu parte. ¿Entiendes? O sea, el amor de Dios está. Aquí está. Ya sabes que Jesús te ama, pero ahora necesita una respuesta de tu parte. La respuesta de Mateo fue la correcta. Porque para seguir a Jesús debes renunciar a tu vida. Yo creo que de todos los discípulos de Jesús, así honestamente, esto es algo personal, creo que Mateo fue el que más renunció a cosas. Porque imagínate, tenía todo el dinero que había recibido de su trabajo, no solo esa jornada, sino tal vez los días anteriores, allí, en esas oficinas, móvil. Y cuando Jesús lo llama, Él dejó todo su dinero ahí. O sea, Él renunció a su oficio. Él renunció a su trabajo. Es una locura. Él renunció
algo que la gente, muchos querían ese lugar, querían esa posición para tener el dinero que tenían los publicanos. O sea, muchos querían ese lugar de trabajo. ¿Cuántos hubieran dado lo que fuera por tener ese lugar de trabajo? Pero cuando Mateo recibe la mirada de amor de Jesús y su llamado, decide dejar todo dado. Quizás ¿quién se quedó con ese dinero? Porque nada había satisfecho la vida de Mateo, ni el dinero lo podría hacer. Nosotros pensamos que el dinero nos puede hacer feliz. Y cuando lo tenemos nos damos cuenta que no nos hace feliz. Nosotros pensamos que ciertas cosas, si yo tuviera esto, si hiciera esto otro, si pudiera lograr esto otro, pensamos que ahí está la felicidad, el gozo. Pero no, Mateo no encontró el gozo ni la felicidad en nada. Y ahora la encontró en Jesús. Para seguir a Jesús hay que renunciar a nuestra vida de comodidad. Para seguir a Jesús es necesario renunciar a privilegios que nosotros tenemos. La Escritura dice que el que pierda su vida es la que la va a ganar. Las matemáticas en Jesús son distintas. Para ganar hay que perder. Pero si yo quiero ganar en este mundo, voy a perder para Jesús. ¿No? Entonces, para seguir a Jesús, es necesario renunciar a nuestra vida de comodidad. ¿No? Ahora, observa lo que nos dice el versículo 27 y aquí vemos el versículo 29. Versículos 29 al 32, vemos a que Mateo quiere que sus amigos ahora conozcan a Jesús también, y allí también vemos nuevamente a los escribas y los fariseos. Dice, y Leví, versículo 29, le hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahora, es interesante notar que Mateo había perdido su trabajo, había dejado de ser su trabajo de recaudador de impuestos, y tú podías decir, ¿qué pasa cuando tú pierdes el trabajo? ¿Cómo te pones? Es triste. Imagínate perdieras tu trabajo. Mañana te dijeran, toma, aquí está, te pierdes tu trabajo. Y no tienes derecho a indemnización. Porque tú te estás yendo. O sea, lo natural, lo lógico es que nosotros estemos tristes. Pero mira cómo está Mateo. ¿Cómo está Mateo? Feliz. Tanto que invita a sus amigos a una cena. O sea, él hace una fiesta. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque encontró a Jesús. Porque encontró la razón de su vida. Creo que una buena medida es qué tan tristes nos ponemos por algo que el Señor nos quiere a veces tratar, quitar. Nosotros a veces no queremos soltar cosas porque nos entristecemos. La verdad es que tenemos que ser muy sinceros, somos súper carnales. Súper carnales. Somos una generación que piensa en la carne todo el tiempo, en satisfacer, en autosatisfacerse. Escuchaba a un pastor amigo mencionar que esta es la generación ¿cuál es el concepto que mejor define esta generación? El concepto selfie. ¿Qué es lo que es selfie? Uno mismo, ¿cierto?
Nos gusta salir en todas las fotos. Cuando nosotros no salimos en una foto, dice, está mala la foto. Qué fome, o que no salgo yo. Es una generación que quiere centrar todo en sí mismo. Es lo que los niños están aprendiendo muchas veces. Haciéndolos cada vez pensar más en sí mismos. Ese es el invento de este siglo, la selfie. Sacarnos la foto de nosotros mismos. ¿Y por qué tuvo tanto éxito? ¿No? Porque obviamente nos pensamos que somos lo más importante. Pero acá vemos nosotros a Mateo renunciar a todo, pero él tiene gozo, él no está triste. Porque encontró a Jesús, porque encontró la salvación, porque encontró el perdón de sus pecados, porque encontró restauración para su vida. Porque tiene vida eterna ahora, pues. Y la vida eterna, encontrar la vida eterna, encontrar a Jesús, hace encontrar la vida eterna. Y es encontrar el gozo verdadero, el gozo duradero, el gozo real. Que estas cosas de este mundo no te engañen, no te van a dar. Ninguna de estas cosas de este mundo te van a dar este gozo que tiene Mateo. Mateo estaba tan lleno de gozo, que estaba tan feliz, que organizó una comida y invitó a todos sus amigos publicanos para oír a Jesús. Eso es bien importante. No, Mateo no invitó a sus amigos a vacilar. No. Mateo invitó a sus amigos a una cena en que Jesús iba a estar presente y él quería que sus amigos conocieran a Jesús. Ahora, lo importante es que notar aquí que Jesús fue a esa cena. O sea, no es que Jesús diga, no, Mateo, yo no puedo ir a la cena porque van a haber otros publicanos, Mateo, y yo no quiero ir ahí, no quiero contaminarme. No. Jesús fue a esa cena. Fue a estar con ellos. Y allí es una fiesta la que hay allí, es un banquete lo que hay allí. Y ven a Jesús allí. Y ven a Mateo allí. Y los religiosos ven a otros publicanos que están allí también. Ven gente disfrutando a Jesús, gente comiendo con Jesús y Jesús comiendo con ellos. ¿Sabes que a Jesús le encantaba comer con pecadores? Le gusta comer con pecadores. Pero el religioso eso no lo soporta. Los escribas y los fariseos se pusieron enojados. ¿Sabe qué? Y esto es bien interesante e importante. A los religiosos les molesta que alguien disfrute de Dios. A los religiosos les molesta que alguien disfrute de Dios. Esto a mí me recuerda dos personas. Caín. ¿Se acuerdan de Caín? Es uno de los ejemplos grandes de lo que es un religioso. Él trajo su ofrenda, ¿se acuerdan? Junto con su hermano Abel, ante Dios. Pero el Señor miró con más agrado la ofrenda de su hermano, de Abel. ¿Por qué? No por lo que significaba la ofrenda en sí, sino por el corazón. Porque Abel lo entregó de todo su corazón en adoración al Señor, pero Caín lo entregó como competencia. ¿No? Entonces, cuando vio que a Dios le agradó mucho más la ofrenda de Abel, Caín se enojó y finalmente mató a su hermano. Caín es el traje perfecto para un religioso, que describe a un religioso. Que en lugar de alegrarse de que Dios se goce con otro, se enoja. Y el segundo caso que me acuerdo con esto, el hermano del hijo pródigo. Ya vamos a llegar a ese relato más adelante. ¿Se acuerdan de la historia del hijo pródigo? Una historia muy conocida de este hijo que le pidió a su padre toda su herencia y después lo fue y lo malgastó en mujeres y en placeres y toda la cosa. Y cuando se vio muy mal, decide volver donde su padre. Y su padre lo había estado esperando, ¿no? Cuando su padre lo recibe, lo viste con el mejor vestido, le pone el mejor anillo y hace una fiesta porque
Él dijo, mi hijo muerto era y ahora ha revivido. Pero, ¿qué pasó con el hermano? Se enojó. O sea, mi papá dijo, hace una fiesta a una persona que se fue y malgastó todo el dinero y a mí no me ha dado nada. El padre le dice, todo lo que está aquí es tuyo. El problema es que tú no lo has disfrutado. ¿Entiendes? Entonces el hermano del hijo pródigo también es el típico religioso que se enoja cuando otro tiene una relación con el Señor estrecha. A un religioso le enoja ver a un pecador arrepentido venir a Jesús y disfrutar su amor. Porque la religión no te hace disfrutar de una relación con Dios. Una religión te lleva a obras muertas, a siempre querer hacer algo para impresionar a Dios. Pero lo que Dios en Cristo nos da es una nueva vida y Él quiere que nosotros disfrutemos. Mateo está disfrutando de su relación con Jesús. Mateo invita a sus amigos para que vengan a oír de Jesús y están comiendo. Y Jesús está comiendo con ellos porque a Jesús le encanta comer con pecadores. Pero siempre que veo los religiosos, siempre que los religiosos ven a alguien a disfrutar de su comunión con el Señor, ellos no lo pueden soportar. Donde llega Jesús, hay gozo. Donde llega Jesús, no hay luto, hay celebración. Donde llega Jesús, hay alegría. Un poco más adelante, en Lucas capítulo 15, versículo 7, un poquito más adelante, nos dice Jesús algo bien interesante. Lucas 15, versículo 7, dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Hay gozo en el cielo, aún en esta época, aún hoy, cuando una persona viene a Jesús, hay gozo. Cuando un pecador viene a Jesús, el cielo se goza. El cielo se goza porque hay un pecador arrepentido que viene a Jesús. Pero eso es lo que los religiosos no pueden entender. Eso es lo que a los religiosos no les entra en la cabeza, porque ellos están lejos de Dios, porque ellos lo único que les importa son sus tradiciones. La salvación de un pecador es motivo de gozo para el cielo, pero de enojo para el religioso. Tristemente. Ahora, los fariseos entonces y los escribas en el verso 30 le preguntan, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús en el verso 31? Les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahora, la respuesta de Jesús es hermosa y muy interesante, pero muy hermosa. Los que se consideran, primero que todo, la palabra más importante que Jesús dice aquí es la palabra necesidad. En el versículo 31. Los sanos no tienen necesidad. Y esta es una palabra muy importante. Los que se consideran sanos, justos, buenos, no pueden ver la necesidad de Dios que tiene su vida. Lo primero que necesitamos es reconocer que tenemos una necesidad de Jesús. El médico Jesús vino a sanar el corazón de aquellos que reconocen su bancarrota espiritual. Él es el médico, ¿no? Como seres humanos tenemos un diagnóstico. Dios nos ha dado un diagnóstico a nosotros, ¿sabían eso? Ese diagnóstico
somos pecadores. Cuando nosotros estudiamos la carta de Pablo a los romanos, pudimos ver en profundidad, ¿se acuerdan? Que los primeros capítulos nos mostraban nuestro estado. O sea, el diagnóstico que Jesús nos da a nosotros es: somos pecadores. Ahora, el punto es, Dios nos ha dado el diagnóstico, pero además Dios tiene la cura. ¿Sí? Dios ha dado el diagnóstico, pero Dios nos da la cura. La cura es Jesús. Y Dios entregó la cura por amor a nosotros. Juan 3:16 lo sabemos de memoria, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El tema es que si no estamos de acuerdo con el diagnóstico, si no reconocemos que el diagnóstico de Dios es verdadero, nos mantendremos alejados de Jesús. O sea, los religiosos, o Leví, o Mateo en este caso, reconoció su necesidad de Jesús. Él reconoció que tenía una necesidad de Jesús. Él decidió dejar todo y seguir a Jesús, y quiso compartir esa alegría con sus amigos. Y la mejor manera que tenía de hacerlo era realizando esta cena, invitando a Jesús a ella. Los religiosos, en cambio, no podían ver su necesidad. ¿Entiende? ¿Cuál es la diferencia? Los escribas y los fariseos, ellos se veían a sí mismos como sanos, como justos, como santos. Pero ellos estaban en condenación. ¿Entiende? No estaban viendo su necesidad. Supongamos que tú vas al médico y te dice, ¿sabes qué? Hicimos un chequeo a tu salud y hemos determinado, y todo indica que tú tienes un cáncer. Tú tienes un cáncer. Y vas a morir. Imagínate un diagnóstico como ese. Tú tienes un cáncer y te quedan solo un par de días. ¿No? Entonces, él te dice, tienes que tomar este tratamiento. Con este tratamiento podrías andar bien. ¿No? Entonces, tú sales de ahí y tú dices, no creo que tenga cáncer. El médico me mintió. No tengo cáncer. O sea, un médico, por muy bueno que sea, y por muy claro el diagnóstico que te lo dé, no te puede asegurar que tú te sanes, a no medida que tú tomes el tratamiento. ¿Quién es el que tiene que tomar el tratamiento? El paciente. El paciente. ¿No? Un médico, por muy bueno que sea, no puede hacer nada por alguien que no acepta su diagnóstico. ¿Qué puede hacer un médico con una persona que no acepte su diagnóstico? Entonces un médico dice, no, los exámenes todos indican que tú tienes diabetes. Vas a tener que hacer esto, regular tu alimentación, tienes que controlar constantemente tus niveles de azúcar en la sangre y todo lo demás, y este es tu tratamiento. Una persona que dice, no, ¿sabe qué? Permiso, me voy, chao. No significa que no tenga diabetes. La tiene. No lo aceptó. Le va a traer consecuencias. Porque no aceptó un diagnóstico. ¿Entiende? Lo mismo pasa en el área espiritual. Dios ha dado un diagnóstico. El diagnóstico es que nosotros somos pecadores que necesitamos a Jesús. Y si tú no estás de acuerdo con ese diagnóstico, es tu problema. Es tu problema. Pero eso no va a impedir que te vayas, que seas condenado. Y que vayas al infierno. Tal cual como una persona que le dan un diagnóstico a un médico y decide no tomar el tratamiento. Lo más probable es que tenga la consecuencia de eso, vaya a morir. Porque no quiso tomar el tratamiento que el médico le está dando. El gran médico Dios nos está dando el remedio, nos está dando la alternativa a nuestra mayor enfermedad, que es el pecado. Y dice, ahí está Jesús, tómelo, sígalo.
Por amor lo estoy entregando, tómelo. Ni siquiera es como los médicos que nos va a dar una receta así, nos tira la receta nomás y hasta luego. No, es un médico amoroso. Y nos dice, esto tienes y la solución está aquí, es Jesús. Pero si tú no ves esa necesidad, si tú te autoconvences que realmente no lo necesitas, entonces ahí ya no puede hacer nada más. El médico ya hizo lo que tenía que hacer, darte el diagnóstico. Si tú no tomas el remedio, ya es responsabilidad personal. ¿Me entiendes? Por eso Jesús dice aquí, los sanos no tienen necesidad de médico. La gente que cree ser buena, que puede llegar al cielo por las buenas obras, que se cree más justa que otra, esa gente no logra ver que en el fondo hay una necesidad. Es gente autosuficiente. Pero donde hay alguien que reconozca su necesidad de Dios, reconozca su vida pecaminosa y reconozca que necesita a Cristo, allí va a llegar Jesús. Donde hay una vida que reconoce la necesidad de Dios, allí va a llegar Jesús. Créeme, allí va a llegar. Allí va a llegar a curar tu vida. Pero si tú no reconoces que tienes una necesidad en tu vida, Dios no puede llegar ahí. Porque ya te dio el diagnóstico. Pero si tú no quieres aceptar la receta o el remedio, vas a morir. ¿Se acuerdan? Jesús mismo le contó una historia a Nicodemo en Juan capítulo 3, que está en el Antiguo Testamento. Por culpa de desobediencia, el pueblo de Israel estaba muriendo en el desierto, picado por serpientes venenosas. Y la gente estaba muriendo. Y los líderes de Israel rogaron a Dios para que pudiera parar esta matanza. Y Jesús le dijo a Moisés, ¿sabes, Moisés? Fabrícate en bronce, una serpiente de bronce, y ponla en lo alto de un monte. Entonces, cuando a los hijos de Israel le piquen estas serpientes venenosas, que los hijos puedan mirar esta serpiente, y entonces la herida mortal les será sanada. ¿Entienden? O sea, Dios dice, ahí está la solución, ahí está el remedio. O sea, la gente nada va a impedir que la serpiente muerda a la gente, pero sí está la sanidad a la mano. ¿Qué creen? Mucha gente murió igual. ¿Por qué? Porque dijo, ¿cómo es posible que mirando solo una serpiente pueda el veneno salir y yo vivir? ¿Me fijas? ¿Cuánta gente hoy día no puede entender algo tan simple? Jesús está ahí, crucificado. Hoy vive y está en el cielo intercediendo por nosotros. Jesús está ahí. Y que si tú tan solo miras a Jesús en fe y llevas tu vida a Él, Él te va a dar salvación y vida eterna y transformación a tu vida. Es súper sencillo. Es cosa de aceptarlo, es cosa de ver esa necesidad. Pero si tú no ves que tienes esa necesidad, entonces va a ser muy difícil, imposible. Jesús le dice, no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahora, esta es una palabra muy importante también. El llamado de Jesús a un pecador es un llamado para que no permanezca igual. Es un llamado al arrepentimiento. Es un llamado al cambio. Al cambiar la mente, al cambiar el corazón, a cambiar su código de valores, a cambiar. Respecto al pecado, pensar distinto ahora. Arrepentimiento implica una transformación, un cambio. Bueno, Jesús nos transforma, sí, pero tengo que venir arrepentido, es decir, ahora tengo que venir a Jesús con todos mis pecados y dejarlos ahí ante Él. Arrepentirse significa cambio de dirección, giro completo, ¿no? Cambiar mi vida. Vamos a ir, para ir terminando.
Los religiosos siguen más adelante, verso 33. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo lo de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Él les dijo, ¿podéis acaso hacer lo que los que están de boda ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrá días cuando el esposo les será quitado. Entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. ¿Ok? Los religiosos siguen molestando. Y ellos están ahora diciendo, oye, pero tú comes con los discípulos y están puro comiendo. Y los discípulos de Juan, el Bautista, ellos ayunan. ¿Qué onda con eso? ¿Por qué ustedes no ayunan? Típico de religioso. ¿Por qué tú no haces esto? Jesús le dice algo importante. Le dice, ustedes están totalmente disociados con los tiempos. Ustedes con Dios no están en el mismo tiempo, no están en la misma página con Dios. Él les dijo, no es tiempo para ayunar. O sea, yo estoy con mis discípulos. O sea, si hay alguien que está presente allí, Jesús le dice algo bien interesante allí en eso, cuando están de bodas y el esposo está ahí, ¿hay necesidad de ayunar? Hay una fiesta, ¿o no? Si Jesús está, hay una celebración. Pero Jesús le dice, va a haber un tiempo en que ustedes van a ayunar, sí, sin duda. Pero no es el tiempo ahora. Todo tiene su tiempo. Recuerdo una vez que Israel se puso a ayunar y antes de ir a una guerra. Después estaban tan débiles que los enemigos los mataron. Es porque ayunaron en un tiempo que nunca había que ayunar. Era tiempo para prepararse físicamente para ir a la guerra, no para ponerse a ayunar. Entonces el tema es, a veces estamos disociados con lo que Dios quiere, con los tiempos en que estamos viviendo. No era el tiempo de ayunar este. Hay un tiempo de ayunar, sí, hay tiempo de ayunar, pero también hay tiempo de regocijarse y de alegrarse en Jesús. Y finalmente lo que vimos en los versos 36 al 39, que es una parábola que nos dice que si yo pongo un trapito viejo en una ropa nueva, entonces no sirve, esa ropa nueva se va a deteriorar. Si echo un vino nuevo en un odre viejo, se va a romper el odre, que era como una especie de pipa, una cosa, ¿no? Entonces lo que Jesús nos está enseñando allí era algo importante, que los religiosos se estaban aferrando a un sistema antiguo, con costumbres y con tradiciones que no los dejaba disfrutar de la relación con Jesús. Ellos estaban conformes con el vinito añejo, por decirlo de alguna manera. No, déjenme a mí con este sistema religioso, déjenme a mí con estas tradiciones, no quiero moverme de aquí. No me toquen esta religión. Así está bien, cuadradita, estructuradita. Pero eso les impedía disfrutar del vino nuevo de Jesús, de la salvación en Cristo, de una relación muy distinta. Jesús viene con un traje nuevo, con un vino nuevo, que se debe echar en un odre nuevo. No es algo parchado. No es que Jesús haya venido a parchar la ley. Jesús vino a hacer algo muy distinto. No fue un parche, es el Evangelio, es algo completamente diferente. Es algo que no necesitas el viejo sistema religioso. No lo necesitas. Lo que tú necesitas es una relación con Jesús. No necesitas una vieja religión. Necesitas a Jesús, necesitas el Evangelio. No necesitas nada antiguo como la religiosidad. Necesitas a Jesús, nada más. Entonces, como conclusión, Jesús llamó a un hombre desechado, a un pecador. Jesús sigue llamando a los pecadores. Este hombre dejó todo para seguir a Jesús. El llamado a Jesús hoy es a lo mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Es necesario renunciar.
Y finalmente, nunca Jesús no puede hacer algo en alguien que no reconoce la necesidad que tiene de Jesucristo. Jesús sí va a hacer algo en alguien que sí reconozca esa necesidad. Vamos a orar ya.